¿Cuál es el misterio de tu infancia que resolviste años después? Los aplausos a medianoche en mi casa no eran fantasmas y tampoco eran aplausos. Estoy traumatizado. De niña pensaba que mi abuelito materno, que en paz descanse, era Jaimito el cartero del programa del Chavo del Ocho porque era bastante parecido. Justo cuando él no estaba, aparecía Jaimito en el programa y cuando se iba, venía mi abuelito. Por eso llegué a pensar que se cambiaba de ropa para aparecer en el programa y me decía a mí misma, ¡qué rápido se cambia de ropa! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Que la parte morena del pan no contiene los nutrientes, es solo la capa exterior más cocida. Mi hermano me mintió para que me comiera las cortezas cuando era niño. ¡Qué boluda! Me acuerdo que cuando era chiquita y vi por primera vez la peli del Titanic, no entendía cómo pudieron matar a tantas personas solo para hacer una película. Pensaba que les habían pagado fortuna a los familiares de cada uno para tener el permiso de poder matarlos para la peli. Estás trastornado. En el preescolar tuve una maestra suplente que tenía una uña larga en el meñique. Le pregunté por qué y me dijo que simplemente crece más rápido. Años después me di cuenta. Descubrí que las noticias no eran inventadas y que en las películas no se esperaban años a que los actores crecieran para que salga su versión adulta. Yo pensaba que cuando la gente iba en auto al aeropuerto era porque metían los autos al avión y volaban junto con ellos. Nunca lo investigué e incluso hasta de adolescente lo creí. Hasta que le dije a mi madre y me dio una regañiza por decir tonterías y no investigar. En lugar de decirte qué onda. No digas mamadas, Mary Jane. Los globos no eran globos realmente. Los juguetes y videojuegos que según mi mamá se me perdieron. Años después regresé a casa de mis padres y en el que solía ser mi cuarto vi un mueble viejo y lo abrí por curiosidad. Lo que vi fue algo sin precedentes. Las reliquias perdidas de mi infancia y adolescencia en un solo lugar. Tantas cosas que me sentí como si hubiera descubierto un tesoro. Que lo era. Fue algo hermoso. Es bellísimo. En cuanto al doblaje, cuando era niña creí que los actores de cine hablaban muchos idiomas. ¡Yo no explico English, güey! Pensaba que la lucha libre era de verdad. ¡No seas tan crédulo, McFly! Yo pensaba que un jabalí o algo parecido intentaba entrar en la noche. Luego descubrí que era el perro que golpeaba la puerta y el vecino roncando al mismo tiempo. Creo que el ronquido lo asustaba también y por eso intentaba entrar. Yo creía que mi papá no me quería y por eso no estaba en casa. Después me percaté que solo era un borracho. ¿Cuál es la diferencia? Cuando era niña vi la película del Hombre Araña 2 y decía que Peter se le había acabado la telaraña de su brazo y por eso ya no lanzaba telaraña. Pero apenas entendí que perdía sus poderes a causa del estrés y la verdad ya uno se identifica de grande. Me acabo de acordar de otra. Está corta pero me dio risa. El perro chihuahua... Qué mala palabra elegiste. El perro chihuahua de mi vecino me abrazó la pierna y empezó a mover el torso hacia adelante y hacia atrás. Y le pregunté a mi vecino que qué me estaba haciendo y me dijo, lo hace porque te quiere. Y lo acaricié y mi papá vio al perro y me dijo que lo quite de mi pierna. Ahora sé que el perro estaba haciéndole cositas a mi pierna. ¡No puede ser! ¡No! Cuando era niña tenía un gato negro. Cada cierto tiempo lo veía más diferente, hasta que descubrí que mis padres y abuelos me los cambiaban porque a los demás se los robaban o me los... Hace un año me di cuenta que los refrigeradores traen un botón que cuando se cierra la puerta se apaga la luz. Postdata, tengo 18 años. Cuando era niña pensaba que los adultos seguían creciendo y por eso los veía enormes. Y ahora que tengo 30 años me doy cuenta de la realidad. Me truena todo. Roto y oxidado. Que mis abuelos, tíos, primos, etcétera no eran eternos. Fue difícil vivir toda mi infancia con todos mis familiares y perder a muchos de ellos en la pandemia. Fue algo difícil de asimilar. Como que mi historia fue cambiada, no es lo mismo. Aunque toca aceptar que es así la vida y también pasaré por lo mismo. Yo cuando era pequeña vi la película de Jesús de Nazaret. Quería saber qué se sentía morir y revivir a los 3 días. Cuando crecí me di cuenta que solo hay un viaje de ida, más no de regreso. Me tomó años de terapia procesar la realidad. Yo creía que los Reyes Magos sí existían, hasta que una noche haciendo mi tarea mi mamá se enojó porque no podía resolver un ejercicio y me azotó la cabeza contra la mesa y me ahorcó contra el refrigerador y dijo, los Reyes Magos no existen, somos nosotros los papás. Se está volviendo salvaje. ¿Qué historia tan seinen le pasó a este sujeto?
que siempre me mandaban a dormir temprano porque si no me dormía iba a venir el coco. Hasta ahora entiendo todo. Que todo lo que hice de pequeño me da vergüenza y pena recordarlo, ya que en ese tiempo lo que hacía lo hacía con inocencia y felizmente. Y ahora con 17 es una absurda porque cada cosa que decía y hacía todo mundo se reía de mí y no era porque les cayera bien. ¡Es ridículo! Pensaba que mis papás solo tenían 2 camas porque mis 2 hermanas se iban a casar y sobrarían camas. Ahora entiendo que lo hacían con tal de valorar las cosas y así ser humildes con las cosas insignificantes. Humildad. Me agrada. Que una vez vi en la calle 2 perros jugar, a durar mucho tiempo pegados, y mi papá me dijo que hacían cariños especiales. ¡Amo su inocencia! Que los besos que me daba mi primo no eran porque éramos familia. Casarse entre primos resultó bien para mis padres. Que mis papás aplaudían en las noches por mi buen comportamiento. Realmente necesitaba un psicólogo. Sí, que me aman. Cuando tenía 4 o 5 años, mi mamá tenía una cómoda en especial. Había un cajón en donde guardaba cosas, como fotos, papeles importantes, pastillas, cosas así. En una de esas cosas había una pastilla. Según yo era una pastilla, pero la pastilla era grande y de una forma circular. Yo siempre la tocaba porque tenía curiosidad. Y me ponía a pensar en cómo se tomaba esa pastilla mi mamá. Varias veces mi mamá me gritaba por andar agarrando eso. Al día de hoy sé que eran condones. Y bueno, mi mamá tenía muchos de esos. ¿Pero dónde vas con el preservativo? Los lamentos de los fantasmas. Jamás fueron fantasmas. Un chico y yo estábamos juntos toda la primaria y secundaria. Lo que pasa es que ese chico gustaba de mí y yo no me había dado cuenta prácticamente por 8 años. Pensándolo bien, él me ayudaba con las tareas, siempre quería estar al lado mío, me defendía en los momentos más difíciles para mí, hasta cuando me quedaba hasta tarde en el colegio para estudiar, él seguía a mi lado. Y yo ni siquiera le dije gracias por estar ahí. Ahora todo es al revés. Parece como una historia de la Rosa de Guadalupe. Aquí no es distraído, él no puede ver bien. Creo que es común, pero de pequeño pensaba que la luna me seguía y me daba... Yo jamás pensé eso, ¿por qué sienten que la luna lo seguía? No entiendo. Señor, estos niños no tienen cultura. Que aquel supuesto globo con que jugué y le puse en la cabeza a mi muñeca no era globo ya usado. ¡Puta, qué asco! Pues el mío fue descubrir que cuando alguien muere, que jamás en mi vida lo volvería a ver, y yo estaba diciendo que quería volar e ir al cielo para ver a mi tío, pero cuando crecí lo entendí. Solía preguntarme cómo eran las tortillas que comían en otros países. No hay, no existe. Que cuando era más chico, con unos 6 años, creo que cuando estaba en el cuarto de mis papás estaban dormidos y vi que pasó algo blanco por la ventana de mi cuarto. Me espanté muy feo y pensé que era un fantasma. Pero años me di cuenta de que solo era una tonta sábana blanca y yo pensando que era un fantasma. Así que hacía una sábana en la ventana, Las sábanas van en la cama, si era un fantasma. Tengo miedo, güey. Caminar descalza no te resfría. ¿Qué? ¿Cómo que no? Creo que a muchos nos pasó esto, pero cuando era niño mi mamá me decía que los bebés los compraban. Hace 7 años entendí de dónde venían los bebés. Cuando era niña pensaba que la carne de res era de Tiranosaurio Rex y pues decía que iba a comer carne de dinosaurio. Hasta que un día acompañé a mi madre a la carnicería y ella dijo, ¿tiene carne de res? Yo toda p*** dije, Mami, vamos a comer carne de dinosaurio. Ella me dice que carne de res es carne de vaca. El carnicero escuchó todo y se rió. Tenía 7 años. ¿Esta niña es retrasada? Cuando era pequeño creía que a los 18 ya tendría mi vida resuelta. En días cercanos a octubre y en noviembre en mi casa se escuchaba un sonido de un columpio, comúnmente en la noche. Esos meses son los relacionados al terror y atrás de mi casa hay un cementerio y al frente una iglesia católica, por lo que creí que era un fantasma jugando. Resulta que eran las oxidadas bobinas de ventilación de una bodega cercana y la coincidencia de las fechas y la hora se debe a que casualmente esos meses suele haber mucho viento y logra mover las bocinas pegadas por el óxido. Eso lo explica todo. Creí que cuando le hablabas a las caricaturas o películas y todo lo que estaba pasando en televisión, me oían realmente, por la chedora.
Y una vez un comercial que le anunciaba me quedé viendo en pantalla y me dio miedo y apagué la tele. La volví a encender y aún seguía. Así que dejé de ver la televisión. Al día siguiente aún seguía y me daba miedo, ya que las imágenes eran perturbadoras. Así que desconecté la televisión, creí que estaba embrujada. Ahora que me doy cuenta, el programa se había trabado y por eso seguía estando así. Pero eso no quita que el hecho de que me daba miedo la imagen. Cuando era niña creí que la vainilla sabía rico. Pues cuando crecí como a los 18 años le di un trago. Niños, nunca lo hagan. Háganlo. No es cierto, no lo hagan. Háganlo, no es cierto. No lo hagan. Pobre loco. No quieren decepcionarse de la vida. La vainilla es como su vida de adulto. Creen que será dulce, pero no lo será. No lo será. El SAT sabe dónde viven. El SAT sabe que pronto cumplirán 18. ¡Uy, wow! Eso sí que asusta. El misterio fue un poco turbio. Mi papá me decía que los bebés se hacían como los perros guarda. Pero ahora que ya estoy más grande ya entendí cómo se hacen. Vivo en Colombia. Mira, recién tengo una buena amiga de Colombia que está hablando un montón. Y resulta que me están apareciendo muchos comerciales de Colombia. Y videos de Colombia. Y videos de una sujeta que hace choques culturales con Colombia y México. ¿Qué está pasando? Nos espían hasta las conversaciones. Las personas ya no ven como algo espeluznante que, de vez en cuando, nos vigilen. Que nunca me tenía que dejar que un perro me abrazara la pierna.